Buenas tardes, aquí en Tercera Edición, compartiendo toda la información parlamentaria. Hace minutos concluyó la Comisión de Trámite Legislativo, una comisión bastante intensa en su debate, muy importante porque desde la oposición buscan impulsar el debate del DNU 7023, mientras que desde el oficialismo y otros sectores opositores aliados con el oficialismo, algunos con alianzas bastante más cercanas, que plantean, revisar primero todos los que se adeudan, alrededor de 175 decretos de distintas administraciones, incluso desde el año 2015, y después tomar entonces sí el tratamiento del DNU 7023. Rápidamente saludo a mis colegas y compañeros porque tenemos una entrevista en segundos nada más. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma. Bueno, vamos a seguir un poco mientras sigue la bicameral de trámite legislativo. Bueno, también tenemos algunas novedades para esta tarde en la Cámara de Diputados. Efectivamente. ¿No terminó entonces la comisión? Antonio Ricovene, buenas tardes. Amanda Alma, ¿cómo estás? La comisión estaba por terminar hace un ratito. Se está redefiniendo el esquema de trabajo que va a tener porque hay un sector que insiste con avanzar con los decretos que quedaron pendientes de la gestión de Alberto Fernández. Esta fue una propuesta que hace algunos días atrás presentó formalmente el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Hernán Lombardi, solicitándole a Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión, senador por la provincia de La Rioja, de La Libertad Avanza, que se tomara en cuenta esta discusión respecto a los decretos de las gestiones anteriores que quedan pendientes. Hay que recordar que desde noviembre del año 2021 no se volvió a reunir la Comisión de Trámite Legislativo. Hubo mucho problema el año pasado para conseguir los quórums necesarios para que se desarrollen las sesiones y las comisiones, sobre todo en el Senado, y eso fue marcando también la demora de todos estos decretos que restan por tratar. Sí, el inicio fue complicado, ¿no? Porque hoy estaba previsto la visita de una serie de secretarios, incluso 2 ministros. Sí, así es. Hubo una cuestión léxica no menor porque el presidente de la bicameral, el senador Pagotto, en todo momento dijo que estaban invitados a participar, que no estaban citados los funcionarios. El que marcó esa cuestión fue Mariano Recalde, el senador de Unión por la Patria, para mostrar cómo La Libertad Avanza insistía, o por lo menos no insistía ampliaba la interpretación, ¿no? De las invitaciones enviadas. Para darle un margen a los funcionarios del Poder Ejecutivo de no venir en la jornada de hoy a explicar esto e insistir también con el tratamiento de los DNU previos. Pero que no hayan venido hoy significa que en ningún otro momento van a venir, o puede ser que sean nuevamente reprogramada su presencia aquí en la Cámara. Bueno, esa diferencia semántica es otro contorno más del operativo tiempo, ¿no? De lograr que siga corriendo un poco el plazo de vida del DNU 7023, al menos en lo que tiene que ver con el rol del Congreso como organismo de control de este decreto. Lo previsible, que en algún momento se formalizara el pedido para tratar los más de 170 decretos firmados durante la gestión de Alberto Fernández, con un tema que además tratarlos en la bicameral o directamente llevarlos al recinto, porque el otro tema es que, así como están vencidos los plazos con el DNU 7023 para que pueda ser llevado al recinto, bueno, lo mismo pasa mucho más con los otros DNU. Eso es lo primero. Y con respecto a tu pregunta, en la Casa Rosada no descartan que esté Nicolás Pose posiblemente en las próximas semanas. Acá hay un tema muy importante. Los 2 bloques de La Libertad Avanza, dentro del Senado como en la Cámara de Diputados, conocían muy poquito a Nicolás Pose. Recién muchos lo vieron personalmente el viernes pasado en la Casa Rosada, en una reunión en donde estuvo el ministro coordinador, y en muchos casos muchos y muchas se presentaron por primera vez. No fue así con algunos con los que ya había trabajado en la campaña. Pero lo cierto es que nos encontramos con un ministro coordinador que la coyuntura lo obliga a empezar a asomar un poco, teniendo en cuenta que su relación con la prensa es virtualmente escasa. Y además va a tener que cumplir con el artículo 101 de la Constitución,
resolución que establece que una vez por mes en cada una de las cámaras tiene que estar el informe de la gestión, y me parece que en este contexto algunos sectores opositores van a estar insistentes con la presencia del ministro, ¿no? Sí. Igual puede mandar un informe escrito Puede también. mandar un informe escrito. La pregunta es, ¿será un preparativo, un ejercicio inicial pasar por la bicameral de verdad. trámite legislativo? La Libertad Avanza sostienen de que está en condiciones de poder defender el DNU 7023 cabalmente, con argumentos, además de que es una de las poleas de transmisión más importantes con Federico Sturzenegger, el ministro sin cartera, que ha sido una de las figuras que ha sintetizado parte de los conceptos que finalmente se volcaron en el DNU 7023 y también en parte del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así que, de un modo u otro, el ministro coordinador sabe que tarde o temprano va a tener que en algún momento comparecer ante diputados y senadores. La pregunta es si será dentro de poco, o la semana que viene, o en 15 días ante la bicameral, o si comenzará con esta situación que siempre incomoda a los jefes de gabinete, o se transforma en una de sus jactancias. Si van, ¿cuántas veces al año cumplen con el artículo 101 de la Constitución Nacional? Recordemos que en algún momento también es todo un estilo de la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Recordemos lo que fue el ministro coordinador Marcos Peña, que se jactaba de venir todos los meses acompañado por un ejército de 40, 50 funcionarios. Sí, que cerraban pasos perdidos. Exactamente. Y que el Delia Parodi funcionaba totalmente. También como bueno, ese es uno de los casos. Bueno, después le siguió el caso de Santiago Cafiero también. Bueno, y ahora llega el momento finalmente para saber cuál va a ser el tono de esa conversación entre el jefe de gabinete y el Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que tiene obligaciones constitucionales en algunos aspectos. En el caso del 101 y también en este caso específico de defender el cuerpo personalmente un decreto de necesidad y urgencia. Que tiene su firma, ¿no? Que lleva su firma, ¿no? Que eso es lo importante también decir. Pero en la oposición hay distintas posiciones, valga la redundancia, que se van expresando. Y hoy fue un día donde, al inicio por lo menos de esta comisión, fueron claras las diferencias entre distintas representaciones que tiene los diputados y senadores. Bueno, Unión por la Patria insistió una vez más en el no reconocimiento de la validez de la Constitución de esta comisión bicameral, y también planteó la necesidad de, ya cumplidos los plazos reglamentarios, de avanzar con el rechazo de este decreto en el recinto. También están a la espera, bueno, de que se formalice la convocatoria a esa sesión, ya iniciado el periodo de sesiones ordinarias, mientras que otros sectores de la oposición aman, como decías, como es el bloque Hacemos Coalición Federal, plantea otros reparos. Nicolás Massot hoy habló de la posibilidad de sumar un nuevo día en la semana del tratamiento de los decretos, es decir, que se fije un día para así analizar, si se quiere, todos los decretos de Alberto Fernández, los decretos que quedaron de Mauricio Macri y hasta de Cristina Kirchner, mientras que también se siga analizando en paralelo el DNU 7023, porque es el principal DNU de este gobierno, es un DNU que está vigente y que está aplicando muchas modificaciones en la vida civil de los argentinos y las argentinas. A partir de eso, lo que empieza a ocurrir, bueno, tiene que ver con la interpretación que se da de este DNU y de los DNU anteriores. Por ejemplo, Mariano Recalde le planteaba, decía, bueno, ¿qué quieren analizar? ¿Un decreto que fijó el feriado de cuando Argentina salió campeón del mundo? Claro. ¿Qué sentido tiene hoy que en este contexto el Congreso de la Nación destine tiempo, recursos y esfuerzo a trabajar en esto, cuando hay un DNU que está desregulando el manejo de las tierras en Argentina? Bueno, Mayoraz también le planteaba, le decía, no, bueno, también hay algunos DNU que prorrogan distintas leyes hasta 2025 y hay que dar una respuesta a eso. Así que en esas tensiones está atravesando hoy la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Vamos a seguir adelante con todo ese análisis que ha dejado esta nueva reunión de la Comisión de Trámite Legislativo. Algunos diputados están dando conferencia de prensa o dando su parecer sobre la actualidad parlamentaria. También vamos a conversar sobre eso, pero queremos pasar ahora a un fragmento de la conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana, porque en varios de sus pasajes dentro de la conferencia habitual que hace todos los días, habló de temas vinculados a los proyectos que tienen que enviar al Congreso de la Nación, entre ellos vinculado a las inversiones extranjeras. Recuerden, en el proyecto de ley bases y puntos de partida hay un régimen particular, está en comisiones nuevamente ese proyecto, para las inversiones, y en ese sentido Adorni se refirió a la inversión en varios recursos en la Argentina.
En primer lugar, quiero destacar la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, una de las zonas más productivas más importantes del mundo. La inversión girará en torno a los 550 millones de dólares. Las obras van a comenzar este mismo mes y se estima que van a emplear cerca de 2.600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el gobierno o el nuevo gobierno nacional y a todos los inversores, tanto nacionales como en este caso ocurre, como también extranjeros, les decimos que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos. La voz del vocero presidencial, justamente uno de los temas que queda pendientes para resolver es un nuevo régimen de inversiones, algo que estaba plasmado, que vino incluso aquí el entonces ministro Guillermo Ferraros a defender este régimen de inversión particular, y en esa relación es que Adorni hacía referencia a las inversiones que están avanzando en la Argentina. Vamos a ver cuánto de todo esto se replica luego, sí, en el trabajo parlamentario, porque hay que ver cómo se tramita la ley bases, ¿no? No queda del todo claro cuál va a ser ese proceso. Me parece a mí que falta una piecita al escenario que ustedes están contando con precisión, los detalles que nos aportaba Antonio, el contexto que estabas aportando vos, Amanda. Creo que hay una gran expectativa sobre lo que puede pasar mañana en la reunión que van a protagonizar buena parte de los gobernadores argentinos, ¿no? En las dos cámaras del Congreso están muy atentos porque finalmente se adelantaría un poco el escenario de una de las partes del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, que es precisamente, bueno, saber de qué modo se va a organizar la negociación para empezar a explorar el pacto de mayo, pero obviamente el requisito anterior, al menos de acuerdo a la enunciación presidencial, es explorar la exhumación de la ley de bases y puntos de partida, que vuelva a ser tratada. Este es uno de los puntos que los gobernadores quieren saber y querían preguntárselo al presidente. No van a tener la oportunidad porque el presidente no va a estar en ese encuentro. Sí va a estar de quien veníamos hablando hace un ratito, Nicolás Posse, el ministro coordinador, el jefe de gabinete, que forma parte de este tridente que lleva adelante la relación con las provincias, que han sido los protagonistas de la negociación de la ley de bases y puntos de partida durante el periodo de extraordinarias. Hablo de tridente: Nicolás Posse, ministro coordinador, ministro de Economía Luis Caputo y ministro del Interior Guillermo Francos, ¿no? Los dos hombres que han tenido en sus manos el intercambio de la relación financiera con las provincias en un momento en donde lo que se ha sucedido es precisamente el recorte de distintos fondos. Y Francos, uno de los funcionarios claves también en la articulación política con el Congreso de la Nación. Adorni también hoy habló sobre el CONICET, habló sobre la carta que una cantidad importante, más de 60 científicos renombrados en todo el mundo, firmaron en apoyo a la continuidad de las políticas de inversión en ciencia y tecnología. Dio una respuesta, tema que también está aquí en el Congreso de la Nación a partir de un proyecto de resolución para resguardar la inversión en ciencia y tecnología y, sobre todo, la ley aprobada en este Congreso de aumentar en 10 años los recursos del Producto Bruto Interno para la ciencia y la tecnología. De esta manera, entonces, se refería a Adorni. El Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina.
no en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. El vocero presidencial, Manuel Adorni, refiriéndose justamente a esta controversia que se generó desde el gobierno con la carta firmada por más de 60 científicos preocupados por el desarrollo científico-técnico de la Argentina para que no haya un retraso en esa línea y en ese sentido. Muchos de estos temas replican aquí en el Congreso porque en estos días se han presentado varios proyectos de resolución y además hay 2 convocatorias para sesionar en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, así es. Tenemos una convocatoria que tiene que ver con el tratamiento de la movilidad jubilatoria, una iniciativa de lo que hacemos Coalición Federal, pero particularmente de la Coalición Cívica, en algo que venían haciendo reparo hace ya un tiempo. Y también otro pedido de sesión, también para la semana que viene, también de Hacemos Coalición Federal, pero esta vez tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que tienen presentados proyectos de distintos sectores y ahí, bueno, Margarita Stolbizer fue una de las que lo impulsó dentro de este bloque que convocó a una sesión especial para la semana que viene. Claro, la idea es forzar de algún modo la constitución de las comisiones, que los proyectos empiecen a girar por las comisiones, porque durante el mes y medio, casi 2 meses que estuvo el Congreso de la Nación, sobre todo esta Cámara, discutiendo la ley bases y puntos de partida, muchos diputados fueron presentando proyectos, iniciativas propias que obviamente no se podían discutir hasta el 1 de marzo. Lo habíamos advertido el viernes 1 de marzo, cuando quede formalmente oficializada la apertura de sesiones, iba a haber un montón de proyectos que se iban a poder presentar a lo largo de los distintos días subsiguientes al inicio de las sesiones y también en algún sentido la exigencia de los bloques para que se pueda trabajar en esa línea, ¿no? Eso hasta que habló el presidente. Y después, cuando ya plantea la necesidad de volver a poner la ley de bases y puntos de partida en camino a una negociación para sacarla de comisión, bueno, empiezan a generarse estas otras preguntas, porque por una parte nos encontramos con Hacemos Coalición Federal, el bloque conducido por Miguel Pichetto, donde, bueno, toman la iniciativa en este contexto. Toman la iniciativa con 23 votos, ¿sí? Recordemos, para poder llegar al quórum 129, y esto, tal cual vos decías, Amanda, implica toda una exploración de acuerdos para poder avanzar y contar con los números necesarios, los 2/3. Recordemos que además necesitan juntar eso para poder avanzar porque no tiene dictamen. Y ahí se suma lo del FONID. Y acá viene otra gran pregunta. 23 votos de Hacemos Coalición Federal, el desafío también para el PRO en este momento, que podría ser un aliado o no, pero por ahora es un aliado muy importante del oficialismo, el único bloque que respaldó en particular y en general la ley de bases y puntos de partida. Pero la pregunta es Unión por la Patria, y en Unión por la Patria también están analizando la posibilidad de que esa convocatoria para una sesión especial tenga más temas, un tema que sí se puede hacer. Bueno, en un ratito podemos contar cuáles son esos temas. Perfecto, porque estábamos hablando de esta convocatoria, ¿no?, que ha planteado en 2 instancias diferentes, podríamos decir, el bloque Hacemos Coalición Federal ganando el protagonismo en ese sentido y la iniciativa en una discusión que puede no llegar a resolverse en términos concretos, pero sí plantar bandera y solicitar, por ejemplo, el emplazamiento de comisiones con temas en particular que quieren tratar. Antonio, ¿nos vas a contar de esta iniciativa que buscan trabajar la semana próxima en una citación que han hecho, un pedido de sesión para el día miércoles en relación a la reforma de la movilidad jubilatoria? Así es, la primera sesión de las 2 que están convocadas es para el miércoles de la semana que viene, que es el miércoles 13 de marzo. A partir de las 12 del mediodía se esperan estar sentados los 23 diputados de Hacemos Coalición Federal para avanzar en el proyecto de movilidad jubilatoria que presentó la Coalición Cívica. Bueno, uno entiende que no tendrían el número suficiente porque para habilitar el tratamiento de un proyecto que no tiene despacho de comisión se necesitan los 2/3 y va a ser difícil que se llegue a este número.
Lo que sí podría ser viable sería el emplazamiento a comisión, como bien decía recién Amanda, y es una práctica que suele ocurrir, que suele darse. La última fue en abril del 2022, cuando la coalición, la ya extinta interbloque de Juntos por el Cambio, pidió el emplazamiento de la comisión para empezar a tratar lo que era la ley de alquileres y la ley de que buscaba una solución para los deudores de crédito UBA. Y a partir de ese emplazamiento, recién en mayo de ese año, se conformaron las comisiones. Bueno. Sí, un escenario donde los dos principales bloques, el oficialismo en ese momento, de Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio en su conjunto, todos los partidos que integraban Juntos por el Cambio en su conjunto, tenían una diferencia muy pequeña en cantidad de bloques. Había como un empate técnico entre cantidad de miembros. Hoy no es ese mismo escenario, hay una diferencia muy grande entre la primera minoría y la segunda minoría en la Cámara de Diputados, y en el Senado pasa algo similar. Ahí se debería resolver mucho más rápidamente, entiendo, la cuestión de las comisiones, porque la proporcionalidad es clara. Pero que incluso para este armado de comisiones, Germán Martínez pactó con Martín Menem en la última sesión preparatoria de diciembre del año pasado que fuera a través del sistema DONT por bloques. Y lo dijo a viva voz y fue votado eso en unanimidad en la Cámara de Diputados. Esto respalda al bloque de Unión por la Patria, que es claramente la primera minoría con 99 diputados, y la segunda minoría de la Libertad Avanza con 38. Bueno, la Libertad Avanza, por no solamente ser el partido de gobierno, sino tener la conducción de esta Cámara, suele por lo general ocupar algún lugar más del que le corresponde, como ocurrió en los integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que igualmente tiene otro reglamento aparte para analizar su conformación, pero es un poco lo que terminó ocurriendo. Volvamos a la placa, dale. Vamos a repasar lo que propone el proyecto de la movilidad jubilatoria en algún punteíto, porque dispone que las prestaciones se ajusten a partir de abril por el índice de precios al consumidor nacional, lo que es el IPC, que elabora el INDEC, conforme a la inflación de febrero. Y atención a esto, porque el empalme es lo que suele trabar estas discusiones a partir de cuándo se registra la inflación, recordando que entre diciembre y enero hubo una inflación que llegó casi al 40%. Entonces, teniendo en cuenta que la inflación de febrero fue más baja que se va a conocer y se espera que sea más baja que la de enero. También prevé la suma un aumento del 20,6% que busca compensar esa pérdida de poder adquisitivo de compra por la suba de bienes y servicios registrado en los primeros meses de 2024. O sea, justamente que no haya un impacto tan negativo a lo largo de tanto tiempo del haber jubilatorio. Así es. Vamos a repasar una declaración de la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto, que planteó que el gobierno pagó un aumento del 27% y a partir de abril quiere hacerlo por inflación. Pero tenés un problema, y es que la inflación sería la de marzo para pagar en abril. Enero y febrero, los meses de mayor aumento de precios, no se reactualizan y queda desacoplado. Bueno, este es el tema principal, el empalme, a partir de cuándo se cuenta ese registro, que también fue uno de los puntos que trabó la reforma jubilatoria que se quiso imponer con la ley ómnibus, porque no tomaba la actualización por inflación a partir de los meses de mayor aumento de precios, que es lo que busca subsanar. El otro pedido de sesión especial tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene ya varios proyectos presentados. Uno también de Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal, que lo decíamos recién. Otro de Julio Cobos de la UCR y de Máximo Kirchner de Unión por la Patria. De Unión por la Patria también hay otros. El de Máximo Kirchner también tiene el apoyo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que lo presentaron juntos en febrero de este año, hace poquitas semanas. Decíamos, el proyecto de Kirchner busca dar un marco permanente para evitar que la implementación del FONID quede atada a la discrecionalidad de un gobierno de turno, es decir, que tenga un sustento por ley que permita un desarrollo más allá de las intenciones de los distintos gobernantes. La iniciativa no solo prevé su restablecimiento desde el 1 de enero, es decir, que sería retroactivo, sino también que no tenga plazo determinado sostenido, que el financiamiento debe ser de rentas generales. Y por último también este es un proyecto que lo que apunta tiene que ver con una propuesta de modificación del artículo 11 de la ley 25.053, estableciendo los criterios que deben tomarse anualmente para el fondeo, es decir, cómo debe constituirse ese fondo, cuáles deben ser
los lugares de donde ingresen los recursos para ese fondo. Espectacular. Bueno, esta es parte de los temas que están previstos para el tratamiento de las sesiones convocadas por estos diputados, miembros del bloque Hacemos Coalición Federal, que en una primera instancia, vos decías, Claudio, son 23, pero hay ahí también un guiño en el segundo pedido, sobre todo el del FONID, para convocar a otros sectores, ¿no? Como el radicalismo, como Unión por la Patria, Totalmente. como el Frente de Izquierda. Y si sumamos todos esos, no sé si llegan a 171, como deberían sumar para que los temas se puedan tratar, pero... Es una demostración de fuerza. Creo yo que en este contexto pasan dos cosas. En primer lugar, a diferencia del Senado, el presidente Martín Menem está obligado a convocar a la sesión, este pedido de sesión especial. Corre un riesgo político también en el caso de que no lo haga, y también los conocedores de cada uno de los bloques saben que eso es un tema que también forma parte de esta marcada de cancha, que podría demostrar otro número, un número quizás esquivo para el oficialismo. De todo eso vamos a hablar en un ratito cuando volvamos de la pausa. Además, Claudio nos había prometido algunos adelantos respecto a la posibilidad de ampliar los temas de la sesión convocada para las semanas próximas entrantes. Así que después de la pausa, quédense, tenemos mucho más. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la tercera edición y les habíamos adelantado que íbamos a tener una entrevista. Es el caso de la diputada Sara Pura de la Unión Cívica Radical de la provincia de Jujuy. Gracias por venir al estudio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre me gusta mucho venir a este canal, a nuestro medio, porque creo que si el Congreso es la casa de la democracia y la casa del pueblo, el canal del Congreso, de la Cámara de Diputados, es el espacio donde tenemos todos para expresar nuestra visión, nuestro pensamiento y para invitar a que todos los sectores nos expresemos libremente. Creo que es el espacio en que nosotros tenemos para llegar también a nuestros representados, así que muy contenta. Te quería preguntar, ya que das pie a la comunicación, respecto de el vínculo entre las provincias y la nación. Hay una discusión muy fuerte sobre el federalismo, si es una discusión, es un tuit o si es una acción concreta. ¿Cómo vas viendo ese discurso, esa discusión y cómo pensás que se puede resolver? Yo pienso, hace a la historia en nuestro país el discurso del centralismo, lo unitario y lo federal, ¿no? Los que venimos del interior profundo tenemos una mirada, una militancia y una defensa del federalismo, y además nuestro país se sienta sobre bases legales que creen, representan y está arreglado el federalismo. Pero sin duda esta Argentina, que además tiene viejos debates y bajó de los barcos y tiene una esencia solamente migrante, o reconoce los hombres y mujeres que descendemos de hombres y mujeres que siempre vivieron en medio de los cerros, en la selva misma, en la Patagonia. Entonces esta Argentina, que prefiere pensar que es la europensante de la América Latina, siempre ha tenido esos debates, y nosotros pensábamos que este tiempo de cambio había llegado con una vocación y una invitación también a superar viejos debates y viejas grietas. Y que creo que el gobierno nacional se está perdiendo la oportunidad histórica, porque hay un gran sector de la sociedad que sabemos, sentimos y somos muy conscientes que tenemos que sacar adelante este país, y que para sacar adelante este país tenemos que construir acuerdos nacionales, tenemos que constituir la base de la unidad nacional. Y en ese sentido, una de las tareas que tenemos que hacer todos, los que tenemos responsabilidades políticas y representación, pero también todos los argentinos, es superar las grietas, superar esos mundos de trincheras, de rincones, y construir acuerdos que nos pongan al país, a la nación y en particular al pueblo, que es el que peor la está pasando, en prioridad.
Y uno de los viejos debates que hoy se vuelve a instalar y que el gobierno nacional lo instala con la ley ómnibus, con propuestas que avanzan sobre el federalismo, con propuestas que no van en un diálogo respetuoso con las provincias, tiene que ver con el federalismo. También creo con una falta de acuerdo o de vínculo con las provincias, que tenga un paquete fiscal que la gobernabilidad no solo esté garantizada de la nación, sino también de las provincias. Y es un tema pendiente. Yo creo que nuestros gobernadores hacen un esfuerzo de sobremanera de poder sentar las bases de un diálogo respetuoso, que imponga agenda. La clase política también, nosotros en el Congreso, a pesar de haber sido muchas veces maltratados o tratados no respetuosamente, para ponerle un marco adecuado, nosotros hemos honrado la representación, la responsabilidad, el debate, los espacios y hemos participado activamente, ¿no? ¿Qué proyectos tenés ahí a mano para presentar en estos primeros días? Bueno, nosotros en el bloque de la Unión Cívica Radical hemos tomado la decisión política desde el inicio del vínculo con este gobierno nacional de tomar las agendas que tienen que ver con la defensa de las economías regionales. Y en ese sentido, para nosotros, una de las propuestas que veíamos positivamente en la ley ómnibus tiene que ver con lo que se había pensado para la industria tabacalera, que es el corazón productivo de mi provincia, además de la industria azucarera. Sí. Yo pienso retomar esa agenda porque creemos que hay un debate pendiente ahí sobre la regulación del impuesto mínimo. Creemos que hay un debate pendiente sobre nuevos usos de la industria del tabaco. Que están excluidos del Fondo Nacional del Tabaco, ¿no? Sí. Y los impuestos que pagan las grandes empresas a la producción de cigarrillos, más que nada, ¿no? Que garantiza el FED y que sin duda nosotros vamos a potenciar la industria del tabaco. También pensamos que, bueno, hemos sido el bloque que ha presentado de nuevo la ley para la ratificación del fondo educativo, ¿no? Nos parece que ese es un tema de la agenda que estamos trabajando. Yo vengo de la vinculación con los sectores vulnerables, entonces también todo lo que tenga que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros venimos trabajando una propuesta que tiene que ver, creemos que la inclusión en tiempos donde hay un creciente mensaje de la violencia, ¿no? De la violencia digital, del discurso confrontativo, creemos que tenemos que aumentar los mensajes de inclusión. La inclusión es una tarea pendiente para la sociedad, digamos, la inclusión, el trato respetuoso. Y para nosotros la inclusión laboral de las personas con discapacidad es una tarea pendiente. Hemos avanzado en el cupo para el sector público, pero no tenemos reglado la incorporación laboral de personas con discapacidad en el sector privado. Generar incentivos para que se dé esa inclusión también forma parte de las agendas que queremos trabajar. Quería preguntarle, porque en estos días, desde el bloque Hacemos Coalición Federal, pidieron la sesión especial para tratar justamente el Fondo de Incentivo Docente, por un lado, y otra anterior para el tratamiento de la modificación de la fórmula previsional. ¿Ustedes ya empezaron a hablar sobre la posibilidad de sumarse? ¿Estuvieron hablando con diputados de otros bloques? Nosotros en el bloque radical tenemos propuesta también de ambos temas. Sí, es verdad. Nosotros le venimos pidiendo al presidente de manera formal, y ahora la vamos a institucionalizar, la creación de las comisiones. Nos parece elemental que, iniciado el periodo legislativo con la apertura y el discurso del presidente, se empiecen a constituir las comisiones para trabajar. Nosotros estamos en esa vocación de participar, ser activos. Le estamos pidiendo al presidente de la Cámara que constituya, que avance. Había como una vocación de hacerlo esta semana. Bueno, estamos jueves, esperamos que mañana se dé. Estamos dialogando con los autores de otros proyectos y con los otros bloques. Nos parece que el tema de la educación, o sea, sentar las bases de la defensa de la educación pública es nuestra agenda del bloque radical, y estamos dialogando para poderle dar un marco adecuado y que le dé soluciones, ¿no? Por último, preguntarle, diputada, sobre
el trabajo parlamentario y también su trabajo en la provincia, cómo van articulando las demandas de los sectores populares para llegar al Congreso en un contexto donde la crisis económica se profundiza y tiene efectos muy complejos, ¿no? El aumento del transporte, las paritarias muy por debajo de la inflación. Sí, en ese sentido nosotros también hemos presentado un proyecto, el diputado Rizzotti, que es de mi provincia, que ha presidido la Comisión de Transporte, sobre que ese es el debate. No es un debate político, a veces se quiere banalizar las reflexiones, los debates, inclusive hay como miedo a construir el consenso y los acuerdos, ¿no? Es como la esencia de la política misma, digamos, se pone en duda el valor y la riqueza. Inclusive aquellos que están ocupando roles políticos subestiman, cuestionan y desestiman la política. Claramente es una contradicción, digamos, no lo hacen desde el lugar de lo privado, lo hacen desde un lugar público que llegaron a través de la elección política. Y en ese sentido, nosotros creemos que estos temas que parece que son temas de los políticos, son temas que afectan el día a día de un ciudadano. El tema del transporte, la quita del subsidio, tiene que ver con la afectación de una familia, de un trabajador, de una familia que tiene que garantizar la ida al colegio. Para nosotros un tema de agenda prioritaria. Hay provincias que lo han judicializado, hay gobiernos que están buscando el canal de diálogo. Nosotros, a través de la presentación del proyecto, también tenemos una alternativa que tiene que ver con equiparar y con mostrar la clara discriminación, si se quiere, que hay entre el AMBA y el interior profundo. Y son temas que tienen que ver que, como vos decías, en el día a día, para aquellos que caminamos el territorio y estamos en contacto con la comunidad, es una preocupación. Como también esta mirada de el Estado ausente o el Estado no presente, ¿no? De que el achique del Estado es un número o que el ajuste de la política pública es un número. Me parece que hay que generar los debates y los análisis, porque muchas veces cuando se han dado expresiones de cuestionamientos sobre ámbitos que garantizan la política pública, nunca se han dado informaciones claras. Nosotros le decíamos, por ejemplo, en el debate de la ley ómnibus, que nos acrediten que ha habido ineficiencia económica, que nos acrediten que ese órgano o ese mandato no ha sido cumplido. Y en ese sentido, claro que todos estamos en sintonía con el equilibrio fiscal. Para nosotros es una meta. Ahora, tenemos algunas diferencias con el cómo. Para nosotros hay algunos temas que no son el cómo. Hay algunos ámbitos de la política pública que no son los que hay que ajustar, sino que los que hay que... En un país donde hay una alta desigualdad, una alta pobreza, no podemos hablar de un ministerio de capital humano que se centre y que no llegue al interior profundo, donde están no solo los índices mayores de pobreza, sino las más dificultades para acceder al Estado. Entonces creo que hay un debate que se tiene que dar y que hay que acabar con esos mundos de opuestos y ponerse a pensar que más allá de los orígenes partidarios, habemos muchos argentinos y argentinas que tenemos la conciencia del momento en el que estamos, la responsabilidad de que hay un sector que peor la está pasando y que tenemos vocación de diálogo, de concertación, de consenso, que no es el interés personal, sino la construcción del interés colectivo. Gracias, diputada Sarapura, por este ratito aquí en la tercera edición. Gracias. Nos vamos a compartir nosotros un fragmento del testimonio del diputado Galimberti, también colega de bloque de la diputada Sarapura, pero de la provincia de Entre Ríos. Ha cumplido con el mandato constitucional, tiene que venir, contar, rendir cuentas, digamos, de lo que aconteció en el último año, porque el Estado es uno solo, independientemente de que haya existido un gobierno de otro signo político. Brindó una explicación al respecto, con algunas denuncias generalizadas, pero que en líneas generales demostraron ese camino. Y hacia adelante, diría que básicamente ha repetido algunas de las consignas que traía desde la época de campaña el presidente. Le agregó la sorpresa, la novedad de la firma de un pacto el 25 de mayo con 10 puntos elegidos de manera discrecional por el gobierno de la nación, y donde invita a las provincias a adherirse, no obstante lo cual después deberá pasar por aquí en el Congreso. Así que advierto ahí un mensaje que cumplió con las formas y
porque yo digo, es un túnel de tiempo lo que ha intentado el presidente. Entre el 10 de diciembre y el 25 de mayo hay aproximadamente 5 meses en total. Habían transcurrido 76, 77 días hasta que se brindó el mensaje. Es lo que queda para llegar después hasta mayo, donde seguramente en este plazo habrá discusiones en términos políticos con los gobernadores respecto a algunas de las medidas que están dentro de la ley ómnibus y otras que se van a ir charlando. Está claro que el recorte de fondos que hubo a las provincias desde diferentes áreas y programas va a ser una de las cuestiones que seguramente se van a estar charlando, más allá de estos 10 puntos que están en el proyecto del pacto. La voz, el testimonio de distintos legisladores, en este caso del radicalismo, sobre cómo va a seguir el tratamiento de los proyectos de aquí en adelante. Y el reclamo también, nos comentaba la diputada Sara Pura, ahora sí ya formalizado por parte del presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, para que se convoque a las comisiones. Todos los bloques tienen las listas ya armadas. Hay que ver cómo lo va generando en definitiva el presidente Martín Menem, que es quien tiene, ¿no?, esta potestad. Bueno, sí, con una resolución la presidencia de la Cámara es la que finalmente termina de integrar las comisiones, pero bueno, también otro de los temas que aparece es la dimensión, no solamente cuantitativa de cuántas comisiones le corresponde a cada bloque, sino también cualitativa. Digo, hay más allá de las 6, 7 comisiones que se llaman de gobierno, hay comisiones más importantes que otras y bueno, y en ese tire y afloje también va a haber una negociación política interesante para seguir. Claro, acá lo que está en juego es que como el oficialismo tiene solo 38 integrantes en su bloque, la decisión de la integración de participantes en cada una de las comisiones es proporcional a la cantidad de integrantes. Y eso también corresponde a las autoridades. Si bien las autoridades se votan el día que se cita la primera reunión de comisión, hay que ver ahí también otra discusión, porque puede ser que la mayoría opositora consiga un apoyo o el oficialismo con un acompañamiento importante de opositores consiga otra definición, ¿no? Para comisiones importantes como educación, cultura, industria, trabajo, energía, que van a tener mucha discusión en estos días. Absolutamente. Hay que ver finalmente, bueno, se suma en el tablero de decisiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, otro punto, por fuera de lo que ha sido un tema que ha sido todo un examen. Cómo poder articular primero la decisión que se votó cuando finalmente se eligieron las autoridades de definirlas mediante el sistema proporcional DONT. Y luego, bueno, las atribuciones que tiene como presidente de la Cámara, que en algunos casos soslayó ese mandato y que implica también algo que escucha el titular de la Cámara Baja en lo que han sido las últimas sesiones. La oposición se lo factura. Y en ese contexto en donde finalmente la sangre no ha llegado al río, porque uno de los puntos desequilibrantes de esta tensión tenía que ver con la composición de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que aún con esa discrepancia de la oposición y de Unión por la Patria, sigue funcionando. Así que tenemos este antecedente en primer lugar, e insisto, creo que parte del pulso parlamentario va a comenzar a definirse en parte a partir del resultado mañana de la reunión con los gobernadores, pero hay una parte de la mesa que ya está puesta y que tiene que ver con estos pedidos de sesión especial y lo que decíamos, lo que puede ser también un punto de contacto con el bloque del panperonismo, Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, y cuáles podrían ser esos temas de ese... ¿Cómo decirlo? ¿Una negociación a cielo abierto? No, una búsqueda de acuerdos con ya una convocatoria planteada por un bloque que tiene solo 23 bancas. Sí, y temas que son muy sensibles, ¿no? Y que además confrontan a los distintos bloques, porque el proyecto que propone la coalición cívica tiene afinidades con algunos sectores de la oposición, pero rechazo de otros sectores, ¿no?, de la oposición que también son muy numéricos, como por ejemplo Unión por la Patria. Así que ese va a ser el primer desafío, ver cómo llega, cómo palpita y cómo va latiendo la relación entre los distintos bloques de acá al 13 de marzo, la semana que viene, miércoles, primer punto de partida para esta convocatoria. Allí hay referencias de distintos gobernadores también en el bloque Hacemos Coalición Federal, sobre todo una vinculación con Córdoba en particular,
y cierta relación con Santa Fe, porque el gobernador de Santa Fe, si bien está en coincidencia, en coalición con el socialismo, es radical. Tienen una relación más distante, no tienen que tener Creo tanta igual cercanía. que el gran examen de esas afinidades tiene que ver con lo que pase mañana. Si Sin finalmente duda. los gobernadores vuelven de Buenos Aires a sus provincias con un camino árido, sin los temas que realmente han formado parte de las preocupaciones, de las ¿no? preocupaciones de estos últimos 15 días, bueno, este es un punto. Otro de los puntos, saber realmente lo que bien vos decías al principio de este programa, Amanda, ¿de qué modo se va a debatir la nueva versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida? En capítulos separados, como dijeron algunos representantes del oficialismo, va a ser la versión original que incluía las emergencias, va a ser la versión que sintetizó una serie de acuerdos y que derivó en 144 votos afirmativos en la votación en general. Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Lo cierto es que también hay otro tema que sobrevuela mucho a la oposición. Oposición que ha sido dadora de quórum y de votos en las sesiones extraordinarias y también la oposición del panperonismo. Y es que el Congreso no quede detrás, no quede entrampado solamente en la agenda que impone el Ejecutivo, ¿no? Que impone el Ejecutivo Claro. y que implica un tironeo también con los gobernadores. Creo que ahí es donde, en el caso de Hacemos Coalición Federal, aparece un elemento importante, porque se toman de un planteo que el presidente había dicho en su discurso, que iba a mandar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y en ese contexto Hacemos Coalición Federal adelanta y juega dos sesiones, dos pedidos de sesiones, dos exploraciones de acuerdos en donde hay que saber también y tener presente, lo podemos pasar en un ratito, qué es lo que espera también el peronismo para poder aportar. No han dicho que van a dar quórum, Amanda, No, pero parece... pero falta un montón. No digamos. tanto, no tanto. Tenemos un fin de semana que va a ser muy intenso porque, primero, Unión por la Patria no alcanza a tener hasta fin de semana una reunión de bloque, así que vamos a tener a un Germán Martínez que posiblemente está hablando con todos sus diputados, tanto aquí como en la provincia, y también repasando un poco cuáles son los temas. Te quería preguntar sobre la interna también del PRO, que es un aliado importante acá en la Cámara de Diputados y va a tener su definición el mediados de marzo, ¿no? Ahora, dentro de poco, 10 días. 19 de marzo, sí, lo dijo ayer Mauricio Macri cuando salió de la reunión con Maximiliano Puyaro. El PRO que mantiene en este acompañamiento, apoyo casi indiscutido de la mayoría del bloque que le da el gobierno de la Libertad Avanza, pero sin decidir formar parte de una coalición que se amplifique también a lo parlamentario, y ahí empiezan, bueno, los idas y vueltas y los tironeos, ¿no es cierto?, con la Libertad Avanza, a ver si finalmente se unen o no se unen a las fuerzas del cielo. Confluyen en un interbloque de unidad, en definitiva, o se puede Difícil ir... parece todo. Mira, por ahora va a quedan ser 2 difícil. minutos, menos, 1 minuto 30 y contando. Quiero que me digas lo que me prometiste hace como 40 minutos atrás. Totalmente, vamos a cerrar muy rápido. Exacto. ¿Qué otros temas se podrían incluir y cuál por Unión por la Patria para algunos temas que ya están sesiones? planteados. Uno tiene que ver con el Fondo Compensador para el Transporte Público del Interior. Ajá. Otro de los temas que forma parte de la agenda de los gobernadores y también de la discusión con el gobierno nacional. FONID, hablábamos de FONID, pero también hay otros fondos. Está otro fondo que es muy importante, el Fondo Compensador Salarial, que según distintos diputados afecta a 8 provincias cuyo salario está por debajo del salario nacional. Estamos hablando de 220.000 pesos. Y ahí se suma otro elemento. También el Fondo Nacional de Desarrollo Argentino, que fue un proyecto que presentó Máximo Kirchner sobre el estribo del año, un poquito antes de Navidad. Y los memoriosos y las memoriosas recordarán, el Fondo Nacional de Desarrollo Argentino lo que busca es reemplazar al viejo FOFESO, al Fondo Federal Sojero, que... Para los municipios. Que lo que buscaba era tomar una parte, una afectación específica de la recaudación de las retenciones de la soja para obras de mediana y pequeña escala, ¿sí? Obras municipales, cordón cuneta, bueno, una serie de cuestiones que forman parte de la agenda de preocupación, tanto de las provincias como de los municipios. Ese tema, ese fondo fue suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, ese tema está sobrevolando. El peronismo trata de ponerlo sobre la agenda, hay que ver cuál va a ser la respuesta de los demás bloques. Bueno, todo eso lo sabremos la semana que viene porque la convocatoria es para el miércoles y todo esto está dando vueltas que durante, como bien decía Claudio, el fin de semana va a ir profundizándose. Gracias, Antonio, nos vemos mañana. Gracias, Claudio, también nos encontramos mañana. Sí. Muchas gracias. A todos ustedes los saludamos, los dejamos con la continuidad informativa de TV. Quédense que viene el análisis.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención